Nuestro Padre y Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, oh Dios, pidiendo la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos ayude y nos abra el entendimiento, Señor, y nos dé la iluminación necesaria para entender y comprender tu palabra. Estamos aquí, oh Dios, para que hables a nuestros corazones y nos enseñes, Señor, a través de tu palabra, lo que ahora hemos venido a aprender. Gracias te damos, bendice este momento y abrimos tu palabra invocando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, la semana pasada hablé sobre las consecuencias del pecado de Adán en la raza humana. Quiero tomar este tema porque esto es parte de la doctrina que muchos ignoran o están también muy equivocados. El no comprender esta doctrina nos lleva a veces a ser muy laxo con el pecado, o nos lleva a no entender la gravedad de nuestra condición delante de Dios. El no comprender esta doctrina hace de que nosotros nos sintamos en cierta manera buenos, o con cierta moral o con cierta ética. Pero para Dios eso no funciona. Y la Biblia nos aclara eso totalmente. La doctrina de la depravación total es que el hombre es malo, pecador por naturaleza. O sea, no hay nadie en su condición humana que nazca, aunque sea como algo de bueno. No hay. Por eso es que todos estamos bajo condenación. Todos. Y por eso todos necesitan la salvación. Por eso todos necesitan la justicia de Jesucristo. Todos necesitan arrepentirse de sus pecados, todos, porque todos somos malos. No porque hemos pecado, sino porque ya venimos con el germen del pecado. Por eso aquí hay que hacer una aclaración. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Repito, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. O sea, ya somos malos por naturaleza. Y ese es el punto que hay que entender para que nuestra condición nos revele Dios cómo somos. Y entonces vengamos al arrepentimiento. El desconocer o el sentirnos que tenemos, aunque sea un poco de cosa buena, nos hace laxo. Reconocer nuestra condición delante de Dios. A ver, vamos a ver eso con la Biblia. ¿Ya? Vamos a apuntar este punto primero acá. En el Antiguo Testamento, ya en el Salmo 14, ya encontramos esta declaración del rey David. Salmos 14. Y empieza con una, Salmos 14:1. Empieza con una declaración en la cual todos nosotros, sin lugar a duda, hemos tenido o practicado. Bien, dice este salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. El bien. Ahora, quiero aclarar este punto acá. Dice el necio en su corazón. Miren, este concepto es interesante, ¿no? Necio.
¿Qué es un necio? Alguien que no acepta la fe. Por ahí va, alguien que no acepta. ¿Ah? Ignora, claro, pero en sí, en su etimología. No acepta lo que no piensa. Claro, no. El concepto de necio es aquel que no quiere reconocer, o sea, no reconoce a quién, a Dios. No, sea, no le cuesta, mejor dicho, no reconocer a Dios. No acepta, no reconoce a Dios. O sea, le están dando las pruebas, le están dando las evidencias, él dice no. Claro. Pero también hay el otro tipo de necio. ¿Cuál es el otro tipo de necio? Es el que reconoce, pero pero no vive conforme a Dios. Este es el otro tipo de necio. O sea, tan necio es aquel que niega a Dios como aquel que sabe que hay Dios, que reconoce a Dios, pero vive como le da la gana. O sea, vive como que si Dios no existiera, aun cuando él reconoce a Dios. Esto, ¿a quién se los atribuye? Esto se los atribuye a los religiosos. Esto se lo atribuye a los religiosos. ¿Por qué? Porque los religiosos creen en Dios. Pero ¿cómo viven? ¿Qué practican? A ver, vamos a suponer a esto acá. En mayo, aquí, ¿qué mes es? ¿Qué se celebra en el mes de mayo? No, religiosamente. De las cruces. ¿Ya? Entonces todos en cada cerro, ¿qué cruz? Traen su cruz y lo ponen en un lugar y viene el cura, hace todo. Después que pasa la misa, ¿qué ocurre? Claro, comienzan a tomar, a vergelear, a pelear, a fornicar, y hasta que todo eso. Entonces ellos creen en la cruz, pero con sus hechos lo están negando, lo están negando. Lo mismo ocurre con el Señor de los Milagros. Memorado, todas las mujeres se ponen su hábito, los hombres su detente acá, toda esta cosa. Van a la misa, mejor dicho, a la procesión, toda la gente ahí, y quieren llegar adelantito para agarrar el ándar y pertinarse o chapar una flor o algo, y todos quieren eso. ¿Ya? Y después, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con ellos? Ahí está, una vez saqué un reportaje de los cargadores, que después que terminaban de cargar, se iban a la vuelta y se ponían a chupar después todos borrachos. Hay un local que está ahí en Chancay, Girón Chancay, ahí está la hermandad, la hermandad, la cofradía que llaman, ¿no? Entonces, esos son tan necios como aquel que niega a Dios. Porque el otro lo niega porque no quiere creer. Pero este lo niega porque vive como que si Dios no existiera. Aunque él tiene la idea de Dios, puede hacer sus ritos, puede hacer todo, pero su vida en conformidad con lo que él dice, creer. Ese también es un necio. Ese también es un necio. Eso puede ocurrir acá también en la iglesia evangélica, ¿no? ¿Qué dice Roberto? ¿Sí o no? Claro. Claro, porque hay gente que viene a la iglesia, se ha bautizado todo y después, ¿cómo vive?
¿Cómo es su vida de devoción? Mire, vamos al libro de Tito, a ver ese punto, ¿eh? El libro de Tito, miren el 1.16, Tito 1.16. A ver, léelo, Rigoberto. Se profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ya, él está acá haciendo una denuncia. Dice, hay gente que profesan conocer a Dios. O sea, creen en Dios, no niegan a Dios, no son ateos, no son agnósticos, ellos creen en Dios. Pero ¿qué pasa? Con su conducta, con su vida, con su obrar, con sus hechos, lo están negando a Dios. Y es bravo Pablo acá porque dice que son abominables. Son, dice, siendo abominables y rebeldes y reprobados en todas las obras que ellos hacen. Entonces no basta aquí decir, sí, yo creo en Dios, o yo voy a la iglesia, o yo también diezmo, o yo también tengo una Biblia, o yo... No basta eso. Si tu vida, si tu conducta, si lo que tú estás mostrando no representa lo que yo estoy creyendo o a lo que yo digo creer, ese también es un necio. Ese también es un necio. Ahora, volvamos entonces, Tito 1.16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos. Entonces, cuando aquí este salmista dice, por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se está refiriendo a estos tipos de necios. El que lo niega, el ateo, el agnóstico, o el que dice que cree, pero que no vive conforme a la verdad que él dice que cree. Ese es un necio también. Entonces sigue diciendo, vamos al versículo, seguimos en el 1, dice que se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. O sea, tú puedes tener una religión, puedes venir a la iglesia, puedes tener tu Biblia, puedes hacer todos los rituales que quieras. Pero si tus hechos no están en acorde a lo que tú dices creer, entonces es un abominable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda, todo aquel que se acerca a Él, le demanda que sea santo, porque Él dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces Dios demanda al hombre que dice que cree, que ha entregado su vida a Cristo, que viene a la iglesia y que canta y que ora todo. Dios le demanda que esa persona viva una vida santa porque Él es santo. Pero si la persona dice, no, yo vengo a la iglesia, tengo todo, pero su vida, su conducta, su forma de ser, no está en acorde a lo que él dice creer, entonces es un necio, es un abominable. Y todo lo que haga no sirve. Todo lo que haga no sirve. Por más bueno que él dice ser. Bien, vamos al 2, el versículo 2. Dice, Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. O sea, ¿quiénes son los hijos de los hombres? La raza humana. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Si había algún entendido que buscaba a Dios. Pero ¿cuál es lo que Dios encontró? Dice el versículo 3. Todos se desviaron. Aún así se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso es depravación total. No hay ni uno. Esa es nuestra condición, hermano. No hay ni uno, dice. Por eso que todos somos depravados totales, todos.
Porque esa es la sentencia de Dios. Dice, Dios buscó, dice, de los cielos, en la raza humana, a ver si había alguien que hiciera, dice. Y dice que todos se rebelaron, y no había ni siquiera uno. Así que, ¿esto qué nos está diciendo? Que nadie se puede sentir bueno, nadie se puede decir, bueno, yo al menos no soy tan malo, al menos yo no, porque nosotros siempre nos comparamos, siempre ese es el problema del hombre, ¿no? Pero se compara siempre con el más malo. Ese es el problema, se compara siempre con el peor, ¿no? Nunca te comparas con el mejor, porque sabes que vas a quedar mal. Entonces nos comparamos, ¿para qué? Para justificar nuestra maldad. No, yo no soy tan malo como ese. Ese sí soy. A ese que lo fusilen, que lo maten, ese claro. Pero David tenía un corazón que no habló. Claro, pues sí, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? Después de un corazón, pero igual quería hacer nada más. Claro, pecó. O sea, nosotros podemos vivir en cierta manera de una moral o una ética cristiana, que está bien. Pero llega un momento en que a veces nos descuidamos y hacemos cosas atroces. Ese es lo que le pasó a David. A David se compara a un cristiano, ¿no? O sea, yo puedo ver a David ahorita en un cristiano que está andando bien. Un cristiano que está, caramba, fervoroso, ora, ayuna, está haciendo las cosas bien. Caramba, su crecimiento viene. Está bien, magnífico. Hay que aplaudirlo o hay que imitarlo también. Pero si esa persona, si ese cristiano, en un momento se descuida de su vida espiritual, ya sea atraído por las cosas, por el mundo, por algo, y comienza a descender o a desligarse de Dios, puede cometer cosas horrendas, como es el caso de David. David fue un hombre que experimentó gran bendición de Dios. David fue el hombre que era el dulce cantor de Israel. Él compuso todos los salmos casi. Él liberó al pueblo del yugo de los filisteos. Es un hombre extraordinario. Ganó muchas batallas, le trajo grandes beneficios al pueblo. Sin embargo, un solo descuido que él tuvo. ¿Cuántos pecados crees que cometió David? Nosotros vimos ahí nomás dos, ¿no? Claro, nosotros lo asimilamos con dos. ¿Cuál es? El adulterio y el asesinato, ¿no? Porque adulteró con una mujer casada y mandó a matar a su marido. Dos pecados. No. No. Cuando viene Natán, ¿qué le dice él? Le cuento una historia. Le cuenta una historia. Y él entra en cinismo. ¿Él miente o no miente? Sí. Claro, pero que mintió. Entonces ya ahí la Biblia dice, no mentirás, no matarás, mató, no adulterarás, adulteró. Ahora, ¿por qué él se mete con esa mujer? Él era rey. Tenía más de 10 mujeres él. Y concubinas. ¿Por qué necesariamente se metió con esa mujer? Teniendo tantas mujeres. Eso se llama codicia. La codició, dice, la miró y la deseó en su corazón. Esa es codicia. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás nada, pero él la codició. Entonces ahí ya cometió otro pecado. O sea, hay un montón de pecados que David comete en ese acto, hermano.
Pues nosotros solo vemos dos, ¿no? No, adulteró porque se metió con una mujer casada y asesinó porque lo mandó a que lo maten. Pero no, un montón de pecados la vida hacen eso. Y un hombre que dice la Biblia conforme al corazón de Dios. ¿Por qué ocurre eso? Ah, no, después, no, pero ¿por qué él comete esos errores tan grandes? Ese pecado tan terrible, ¿por qué? A la guerra. Se confió, pecador. Se confió. ¿Cuándo el hombre peca? Pero ¿cuándo cede a la tentación? Claro, es la tentación, pero ¿cuándo se vuelve frágil? ¿Cuándo se vuelve débil? ¿Cuándo él está propenso a caer? ¿Cuándo se aleja de Dios? ¿Cuándo pierde la salvación de Dios? Porque la Biblia es clara. En 1 Corintios capítulo 10 dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y sigue diciendo ahí, no hay tentación que no sea humana. Pero Dios dice, conjuntamente con la tentación, ¿qué te va a dar? La salida, pues. Pero si tú estás lejos de Dios, tú no vas a ver esa salida que Dios te está dando en ese momento que vas a pecar. Porque Dios es claro, dice, no hay tentación que no sea, o sea, Dios no te va a permitir que tú seas tentado más de lo que tú puedas soportar. No va a permitir eso. Porque sería un Dios malo, ¿no? Que sabiendo que tu hijito no puede levantar un saco de cemento, tú agarres y le pongas un saco de cemento ahí. Sería un perverso eso, ¿no? Si él no puede, ¿cómo le vas a poner? Dios no va a hacer eso con nosotros. O sea, sabiendo que yo no vaya a poder, Dios va a permitir que esa tentación venga. Sería como meterme a la boca del lobo. Pero la Biblia que dice que Dios no te va a permitir que el diablo te tiente más de lo que tú vas a soportar. Pero Él dice, te va a dar, ¿qué? La salida. ¿Para qué? Para que no peques. Pero si yo peco, ya no es culpa de Dios. Ya. Y yo que me alejo de Él, o yo quiero pecar, ya punto, ya, listo. Y entonces eso, ¿qué está revelando? Que yo sigo siendo malo, que yo sigo siendo pecador, que yo sigo siendo un perverso, ¿no? ¿Por qué? Porque mi condición de raza humana es que yo soy un depravado total. Por eso dice, yo busqué, dice, no, volvamos al capítulo, al versículo 3. Estamos en Salmo 14. Dice el 2, ¿no? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había uno que quisiera que buscara a Dios. Pero, ¿cuál fue? El 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y miren lo que dicen, no tienen discernimiento, todo lo que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y no invocan a Jehová. Ahí está el problema del hombre. Ahora, esta realidad que David lo vive aquí, el apóstol Pablo lo traslada ahora a Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos ahora capítulo 3. Y Pablo va a ser más... Pablo va a ser más malo todavía cuando habla de esto, ¿no? 3:9. Pablo, cuando está hablando sobre este concepto, él está hablando de la persona religiosa. Él está hablando a los judíos. Por lo general, todos los judíos creían en Jehová. Tenían una religión. Tenían una fe. Casi no había judío que fuera ateo. Todos los judíos tenían una fe. Miren lo que dice
el versículo 3.1. Del 3.1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? O sea, está hablando del religioso judío, ¿no? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho, dice, ¿no? De todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, ellos tenían la palabra de Dios. 3, pues si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuera juzgado. O sea, le está diciendo, ustedes tienen la palabra de Dios. Ustedes se han circuncidado, han cumplido con el rito de Dios. O sea, aparentemente ellos están bien, ¿no? Tienen su fe, tienen su religión, tienen su creencia. Y entonces, aquí viene la sentencia de Pablo. El versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. Los gentiles. Los que no creen en Jehová. Los que no han sido circuncidados. Los que no creen en Dios. Entonces Pablo dice, ¿ustedes creen que son mejores que ellos? ¿Ustedes creen que porque tienen la Biblia, porque se han sido circuncidados, porque van los sábados a la sinagoga, porque ustedes cumplen con todos los ritos religiosos, ¿ustedes creen que son mejores que esos sinvergüenzas, borrachos, ladrones, adúlteros? ¿Ustedes creen eso? Y miren lo que le va a decir acá. ¿Qué pues? 9. ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, y aquí viene otra vez lo que hemos leído en el Salmo, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿A cuenta? O sea, tanto el necio que niega a Dios, como el necio que cree en Dios, pero que no cumple la palabra de Dios, es igual, es un pervertido, es un depravado. Por eso es que este tema de la doctrina de la depravación total hay que enfatizarla, para que no nos creamos buenos, porque no somos como el drogadicto ahí que se está drogando, porque no somos como el ladrón que arrebata y mata, o porque no somos como el que le sacó la vuelta a su mujer, un adúltero. No somos así nosotros. No, yo quito los 2 meses, pero usted está hablando, ahí dice que no, o sea, que cree en Dios, pero no practica. Claro. En un común, por ejemplo, yo no practico todo. Por ejemplo, o sea, aquí puedo decir, todo lo que dice la Biblia no lo voy a llegar a practicar. Entonces, de todas maneras, soy necio. No. El necio es aquel que le basta creer en Dios para decir en algo hay que creer y sigue viviendo su vida normal. En el caso del que no es necio, sí, yo comprendo, yo sé, pero me esfuerzo, lucho, busco a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, no me basta simplemente la religión que tengo. Por eso yo digo, no basta simplemente que tú vayas lo mismo a la iglesia, lleves tu Biblia, que diezme, que levantes la mano y salgas y sigas normal. Ese es el necio. Pero aquel que ve que yo soy un depravado total, entonces ¿yo qué hago? Sí, yo voy a la iglesia, canto todo, pero busco crecer, busco madurar, busco el perfeccionamiento que viene a través del Espíritu Santo, busco la santidad. Eso, entonces ya no soy un necio. Por eso es que nosotros tenemos que estar en constante relación con Dios,
Tenemos que vivir una vida pegada a Dios, dependiendo de Cristo y buscando agradar a Dios. Si mi vida no está así, entonces soy un necio. Yo sé que es imposible cumplir. No, yo lo cumplo, no por mí. ¿Quién lo cumplió todo? Cumplió todo. Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Cuando me arrepentí, exacto. Cristo vive en mí. Entonces, al vivir Cristo en mí, yo ya soy justificado. Mis pecados, pasado, presente y futuro. Pero este pasado, presente y futuro no me hace que yo ahora viva en una libertad de pecado, sino me hace más bien que yo sea agradecido con Dios y comience a buscar la santificación. Ya yo le expliqué la santificación que tiene dos vertientes, ¿no? La santificación posicional, que yo la recibo cuando Cristo viene en mí, y la santificación experimental, ahora cuando yo empiezo a caminar en la vida cristiana. Y entonces ahí me esfuerzo. Ahí sí yo entro ya. En la primera no, porque en la primera Cristo hizo todo por mí. Pero en la segunda sí. ¿Por qué? Porque en la segunda ya es como que yo ya tengo los recursos para vivir una vida santa. Ya Dios me ha dado todo lo necesario para que yo pueda caminar una vida en santidad. Y claro, no vamos a llegar a esa perfección. Pero se ve, pues. Se ve cuando una persona está luchando, cuando una persona está siguiendo, cuando una persona está queriendo eso, anhelando eso. Como hay otros que no les importa, otros vienen, ya, sí, ya fui a la iglesia, ya cumplí con Dios. No, ya di mi diezmo, ya. Ese es un necio. Por eso es que la vida cristiana es una constante vivencia con Dios, dependiendo del Espíritu Santo, obedeciendo su palabra. Y para eso yo tengo que leer, estudiar y ver qué es lo que Dios demanda, cuáles son las cosas que Dios quiere. Pero si yo simplemente me basta con tener mi Biblia cerrada, ir los domingos a la iglesia, abrirla cuando se predica y después salgo afuera y sigo viviendo como me da la gana, ese es un necio. Y claro, en algún momento, por eso yo, pero no ha venido la hermana Ceci. ¿Cuántos han pasado por esta iglesia? ¿Y dónde están? ¿Cuántos han venido en las campañas? Hasta algunos hasta se han bautizado. Otros hasta líderes han sido. ¿Dónde están ahora? Ojalá que sean ni otras iglesias, pero esos serán contaditos con los dedos de la mano, ¿no? Pero la mayoría, ¿dónde está? Ahora, yo quiero creer que son cristianos y que están de vacaciones y que algún día Dios lo va a traer. Quiero creer eso, pero no puedo meterme en la mente de Dios, ¿no? Pero esos han sido necios. ¿Por qué? Porque en un momento creyeron en Dios, aceptaron a Cristo, se bautizaron y todo, pero después están viviendo ¿cómo? ¿Cómo están ahora? Y entonces ese es el problema. Y eso es lo que Pablo está denunciando. ¿Somos mejores nosotros que ellos? Dice, no. No, también somos nosotros igual. La única diferencia es que nosotros nos mantenemos en Cristo. La única diferencia es que nosotros seguimos todavía. Pero si no descuidamos, si no hacemos lo posible para permanecer por la gracia de Dios, vamos a estar igual que ellos y peor incluso a veces. Y eso es lo que le pasó a David. El dulce cantor de Israel, el escritor de todos los salmos, un hombre conforme al corazón de Dios. Adulteró, mató, codició, mintió y todos los pecados que él hizo, caramba. ¿Por qué? Por eso es que entender esta doctrina es importante para que no nos descuidemos, porque no somos buenos, somos malos por naturaleza y esa maldad todavía permanece en nosotros.
Y que por la gracia de Dios esto va a cambiar y va a ser transformado. Pero mientras estamos en este mundo, vamos a seguir luchando contra el pecado. Por eso, cuando Jesucristo escribe a las 7 iglesias, le dice, al que venciere. Al que venciere. Y en el Antiguo Testamento Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, o sea, lucha, pelea, esfuérzate. No es que tú vas a estar así, ya Dios... Ese es como la hada madrina que aparece con su varita y ahí el sapo le hace y se convierte en un príncipe. No, el Evangelio no es así. El Evangelio es lucha, es guerra, es pelea. Pablo dice, pelea la buena batalla. Ponte la armadura. Pablo lo muestra como un atleta también, que se esfuerza, que pelea y luche para ganar la corona, dice. Y es cierto, por la gracia de Dios vamos a ganar y estamos del lado vencedor. Amén. Dime, Rigoberto. Viéndolo desde otra vista, hermano Walter, muy importante conocer esta verdad, que toda la iglesia lo pueda conocer. También para verlo con ojos de misericordia, ¿no? Aquel hermano que entendemos de que el pecado todavía está inminente en la vida de todos, y haya caído, de poder nosotros saber que gana él y de poder reconciliar nuevamente. Restaurarlo, ¿no? Sí. Restaurarlo. Entonces nos enteramos de la vida de esa persona de que ha caído y a veces lo miramos con ojos de desprecio. Pero sí. Tenemos que entender esta doctrina para poder nosotros también saber. No ser indiferente. Claro. Nosotros somos jueces a veces porque lo juzgamos al hermano. Lo juzgamos en vez de ir y socorrerlo, levantarlo, ¿no? Sin darnos cuenta que quizás algún día también nosotros vamos a tener que pasar por eso y no nos gustaría también, ¿no? Miren, hablando de eso, en Gálatas, hay un pasaje muy revelador sobre esto. Gálatas capítulo 5, el 6:1. 6:1. Miren lo que dice. Hermanos, y aquí está dirigiéndose a la iglesia, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, o sea, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, o sea, los que estamos bien, ¿qué debemos hacer? Restaurarle con espíritu no de crítica, no de desprecio, sino con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también algún día vas a tener que caer y vas a necesitar que alguien venga y te dé la mano, ¿no? Necesitar que alguien venga y te restaure. O sea, tú no puedes romper el puente que algún día vas a tener que pasarlo. No puedes. Que en esta vida, un refrán que decía, estamos en la casa del jabonero, ¿no? El que no cae va a rebalar. Pero algún día, hermano, todos vamos a necesitar que alguien venga y nos restaure o nos acompañe o al menos nos inste, ¿no?, a venir a la iglesia y otra vez estar bien. Porque nadie estamos libres, ¿no? Por eso la Biblia dice que se cree que está firme, mire, y que no caiga. Bien, entonces ya Pablo aquí en Romanos capítulo 3 está sentenciando a toda la raza humana que está en una condición de depravación total. Y que no hay justo ni aun uno, y que no hay ni que busque a Dios, y que todos se descargaron. Ahora, miren el análisis que hace. Volvamos a Romanos 3. Hasta aquí ha revelado una condición general. Pero a partir del versículo 13, ya lo va a hacer específico. ¿En qué aspecto el hombre es malo? Dice que todos son malos, ¿no? Pero está generalizando nada más.
Pero a partir del versículo 13, ya lo va a especificar. Y miren lo que dice. 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de culebra, de áspid hay debajo de sus labios. Imagínense. Esta es la condición del hombre. Su boca... No, 3.13, estamos en... Sí, 3.13. O sea, aquí ya lo está describiendo específicamente. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay debajo de su labio. Ese áspid para nosotros significa víbora. Es una víbora. Hermano Miguel, hay una canción de los embajadores criollos. Víbora, dice ese nombre que han puesto, dice, ¿no? El veneno mortal. Eso somos nosotros, hermano. Acá dice veneno. Se muere, lo sabe de memoria. No lo está refiriendo a eso. Dice su boca, el 14, su boca está llena de maldición y de amargura. 15, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es la depravación total del hombre. Mire, hermano, inconscientemente, porque nadie piensa lo contrario, ¿no? Porque yo pregunto a mucha gente, y aún en mi trabajo, porque hay profesionales, gente de muy buen nivel académico, gente que ha pasado por las aulas universitarias y todas esas cosas. Y ninguno se cree pecador, ninguno se cree malo. Él dice, no hay perfecto, pues, no hay gente perfecta. Y con eso salen de su autoengaño, ¿no? Y dice, ¿quién es perfecto? Nadie. Incluso a mí me dice, tú tampoco. Con eso se justifica. Ya, con eso se justifica. Entonces ellos creen, y este es el fundamento, ¿no? Ellos creen que son buenos, pero que a veces hacen algunas cosas malas. Eso es. A su manera, por eso digo, y a veces lo tienden así, ¿no? Dice, yo soy bueno, pero a veces tengo mis errores, tengo mis fallas, porque nadie es perfecto. Entonces ellos creen que son buenos, que a veces hacen algunas cosas malas. La Biblia dice todo lo contrario, que tú eres malo y que a veces por la gracia de Dios haces algunas cosas buenas. Eso dice la Biblia. Que eres malo y que por la gracia de Dios a veces haces algunas cosas buenas. Porque la Biblia dice, no hay bueno ni aún uno. ¿Ustedes recuerdan cuando el joven rico vino a Jesucristo y le dijo, maestro bueno? ¿Y qué le dijo Cristo? Dice, ¿por qué me llama bueno? Si solo hay uno bueno, ¿quién es? Dios. ¿Y los demás? ¿Qué son? ¿Qué son? Malos, pues. Malos. Ahora, viendo esa premisa, vamos a entrar ya en la parte medular. Viendo esa premisa, no hay nadie que pueda que se autoengañe, pues dice, no, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Cristo, yo no necesito arrepentirme, yo estoy bien así. Nadie, porque esa persona es más bien un depravado todavía total, porque no busca a Dios siquiera. No busca a Dios. O aquel que dice, yo tengo mi religión y a mí nadie me cambia. Es un necio. Todas esas personas están en una depravación total.
Recuerden esto. No somos buenos que a veces hacemos cosas malas. No, somos malos por naturaleza y que a veces hacemos cosas buenas, ¿no? Por la gracia de Dios. Pero esta es la condición del ser humano. Es un depravado total. Y el mismo rey David lo reconoció, que del nacimiento ya él es malo. Vamos al Salmo 51. En el Salmo 51 David hace una revelación. ¿Tú nos recordar en un momento Sí, por qué este pecado, por el mismo Adán, es que contamina al hombre? contamina al hombre. Porque Adán fue el representante de la raza, la cabeza federal. Sí, Palabras. no, es cierto. O sea, y ya tú no has venido, pero cuando hemos estudiado la semana antepasada, Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice que así como el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó por eso a todos los hombres, ¿no? Bien, mire la confesión que hace David en el Salmo 51. Dice, desde el 3 vamos a leer, ¿ya? Este arrepentimiento, este se llama un salmo imprecatorio, porque él aquí está hablando de su condición y su arrepentimiento. Este es cuando Natán lo confronta con su pecado. Pues ustedes leen arriba, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, o sea, limpieza de su pecado, ¿no? Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino Natán el profeta. Y él ya no podía ocultar su pecado porque estaba calladito, ¿eh? Nadie sabía lo que había hecho. Y dice David así: ten piedad de mis, 51, ten piedad de mis iniquidades, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y temido por puro en tu juicio. Y ahí está la revelación que él hace. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En esta versión no parece mucho. Hay una versión que dice: desde que mi madre me confió ya yo era pecador. Ese está en la traducción viviente. Ahí dice, ¿no? Desde el momento en que nací ya era un pecador. Por eso él dice: en pecado me condició. ¿Esto qué demuestra? Que aún ese niñito que nace bonito, que está, y que lo cargamos y que bonito, dice, ¿no? Ese es un gran pecado. Ese es así. Y así hemos venido todos, pues. Esa condición. En esa condición hemos estado. Ahora, ¿dónde nos debe llevar esto? A no confiar en nosotros, en primer lugar. No confiar. Ese es el 1. Dice Proverbios capítulo 3: no te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová y apártate del mal. En otras palabras, está diciendo él: no pienses que tú puedes regenerarte,
no pienses que tú puedes santificarte. No, tú no puedes hacer eso, porque tú eres malo. Alguien superior a ti tiene que hacer esa obra. Y por eso te dice, no te apoyes en tu prudencia, en tu sabiduría, en tu inteligencia, o en tu ética, o en tu moral. No. Para eso vino Cristo. Y más, dice la Biblia, que Cristo vino para destruir las obras del diablo, pero también para borrar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque primero Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y librarnos de toda maldad. Entonces ya eso no depende de nosotros. Por eso yo no puedo basarme en que yo puedo ser bueno. No, yo soy malo y malo voy a morir. Pero Cristo, Dios en su misericordia, vino, entró a mi corazón y Él está haciendo ese cambio, esa transformación, esa metamorfosis que dice la Biblia, para que yo al menos pueda ser a la imagen y semejanza de Dios, al menos, ¿no? Porque humanamente no se puede. Entonces, lo primero que yo debo hacer cuando ya reconozco esto, digo, ya no voy a confiar en mí. Porque el problema de que la gente se descuida es cuando comienza a creer que ya él puede, ¿no? Por ejemplo, yo ya soy maestro, enseño, tengo mis discípulos acá. ¿Sí? O un pastor que ya, no, yo ya soy pastor, ya tengo relación con Dios, ya Dios es el favorito de Dios. ¿Y cuántos pastores hay que han caído? Y grandazos. Gente que ha estado, pero caramba, en la cúpula, sin embargo, después vemos que cayó en fornicación, que cayó en adulterio, que robó y tanta cosa. ¿Por qué? Porque confiaron, se confiaron. Creyeron que porque fueron al seminario, porque salieron de las cúpulas teológicas, o porque enseñan, o porque predican, ya ellos son inmaculados. Que son inmaculados. No, eso es confiarse en uno mismo. Cuando yo más sé, cuando yo más aprendo, es cuando yo más debo depender de Dios, porque lo voy conociendo más a Dios y Dios me está revelando su condición. Y al revelarme su condición, yo me doy cuenta que no puedo por mis propias fuerzas o por mi propio conocimiento. Y entonces eso me hace más acercarme a Dios, me hace más bien confiar en Dios, me hace más dependiente de Dios. Te hace ver mal a ti mismo. Claro, pero si yo me autoengaño, creyendo, voy a caer en la más grasa error. Entonces, lo primero que esta doctrina me lleva es a no confiar en mí mismo. Segundo, buscar las cosas de arriba. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Hebreo dice, si estás en Cristo, buscar las cosas de arriba, no el de la tierra, ¿no? Entonces, esto me lleva ¿a qué? A que yo viva siempre en una buena comunión con Dios. Que yo esté estrecho con Dios a través de lo que nosotros llamamos y enseñamos las disciplinas espirituales. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Oración, A ver, la lectura de la palabra de Dios. ya. ¿Qué más? Oye, ¿no han pasado ustedes por un nuevo creyente? Oye, tú recién has sacado un nuevo creyente, pe. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Se lo voy a bajar a todos, ¿ah? Vayan ahí donde el hermano Miguel, el hermano Manuel que está enseñando ahí, nuevo creyente, caramba. Primero, la oración, la lectura de la palabra, la comunión, eso se llama no dejándose de congregar.
y la predicación. Son las 4 cosas nomás. Claro, o sea, ora, lee la Biblia, congrega y comparte. ¿Ese es muy bueno? ¿Cuál? Muy bueno. El título de eso. Las disciplinas espirituales. Eso es buscar las cosas de arriba. La gente sabe qué está haciendo. Está buscando un coacher. ¿Han escuchado eso? ¿Qué es un coacher? Coach. Sí. ¿Entrenador? ¿Qué es un coacher? O un Le he puesto el... Allá. Claro, pues, alguien que te ayude, pero ¿en base a qué? No, pues, no hay coacher de la Biblia. No hay coacher de la Biblia. El coacher es alguien que te disciplina para el éxito, para que alcances tus metas, para que prosperes, para sacar de ti el potencial que tú tienes guardado y que no te das cuenta. Es el engaño de la serpiente que dijo, seréis como Dios. No necesitas a Dios, tú necesitas sacar tu fuerza interior. Tú necesitas pensar y que tu inteligencia se ilumine. Tú no sabes el potencial que tú tienes. No, el gurú es religioso más. El coach le dice, tú eres pobre porque no practicas las disciplinas del éxito. Y entonces te pone, levántate temprano, ahorra, trabaja, esfuérzate. Y a esas disciplinas son las que te van a llevar a tu éxito. Claro, pero al éxito aquí en la tierra. Y la gente que piensa más en las cosas terrenales, entonces está haciendo más caso a ellos que a Dios que te llama para la eternidad. Pero ahorita los coaches en todas las ramas, se están metiendo y cobran muy bueno, muy bueno. No te están engañando, sino te están motivando para tu éxito, pero terrenal. Conferencias, ¿no? Que eso son lo que hace pues Casluna, lo que hace Maldonado, lo que hace todo eso sinvergüenza, que por qué tú eres pobre, por qué tienes que vivir así, si Cristo vino para que tú seas rico y que cae oro y tanta cosa, son coaches. Y te dan ahí. Ustedes, no sé si escucharon hablar. Y eso tiene niveles. ¿Cómo está en los ingenieros? Ya. Y filmaba, lo llevamos a filmar a un evento de conferencia de y tenían niveles de termitos, no sé niveles. Mire, Cada nivel tenía. hubo aquí una iglesia que parecía un centro de adiestramiento empresarial. Y yo fui 2 veces para ver si era cierto o no. Así era, un centro de adiestramiento empresarial. ¿Cómo se llama esa iglesia? Que tiene una radio también. La que queda en Alfonso Ugarte. En Alfonso Ugarte. Sí, yo escuchaba. Ahí usted también, ¿ya ves? Escuchaba antes porque mi papá y mi mamá iban a la iglesia, bueno, sí, ya en la iglesia pentecostal, pero yo escuchaba que decían siembra. Yo tenía un abrigo que a mí personalmente me gustaba, ¿no? Yo pensaba en sembrar eso, porque mi papá había ido a sembrarme el sol. Sí, llaman, sí. Pero no, dentro de mí había algo que decía que no, o sea, estaba así confrontada. Claro, o sea, eso, hermano, no se debe hacer en la iglesia. O sea, yo no estoy en contra de los coaches.
Yo creo que sí, gente necesita disciplinarse, aprender las claves del éxito y todo eso. Pero ¿saben qué cosa? Eso es solo para que vivas aquí en la tierra. Eso para eso te sirve, ¿no? Porque ¿para qué van a la universidad los economistas, los contadores, los ingenieros? ¿Para qué van? Claro, porque el conocimiento le va a hacer ganar más dinero y ese dinero le va a servir para que vivan bien. Y eso está correcto, un coach hace eso. Pero el problema es que tú te aboques al éxito terrenal aquí y descuides la vida eterna que es. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse toda la tierra si al final pierde su alma? Entonces yo tengo que ahí poner prioridades. Sí, es cierto, tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que conocer. ¿Por qué? Porque yo vivo acá del dinero, vivo de mi esfuerzo, de mi trabajo, y cuando yo sé que cuando más sé, más profesional soy, voy a ganar bien. El problema es cuando yo me aboco a eso y descuido lo más importante, que es la vida eterna. Y entonces comienzo a amar más el dinero que a veces esto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Equilibrar. Sin descuidar la parte económica, debo prioritariamente poner a Dios primero. Y que Dios me va a bendecir. Ese es el asunto. Prioritariamente a Dios y después sin descuidar mi economía. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo nuestro Señor? ¿Ganarás el pan con qué? Con el sudor de tu frente. Entonces, ¿yo cómo me gano el pan? Trabajando. ¿Y qué trabajo voy a tener? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi talento? Y de acuerdo a eso, entonces yo despliego mis actividades para ganar dinero y con ese dinero pues solventar a mi familia, comprarme mis comodidades, tener mi casa y todo eso. Y eso está bien. Y el coacher te ayuda en eso, ¿eh? Te ayuda en eso. No, yo por eso digo, no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es cuando los cristianos se abocan más a eso y dejan a Dios o utilizan a Dios para que lo ayuden esto de acá. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo está bien, hermano. Pero tú tienes necesidad, tienes dinero y se te presenta una oportunidad, pues aprovéchala, ¿no? Si no hay nada de malo, si no te va a descuidar de tu vida espiritual, pues está bien, ¿no? Está bien. Mire, será puesto hace 12 años, sí, más o menos, 12 años, sí, más o menos. Se convirtió una persona que trabajaba en la Bacchus y Johnson, que es donde se fabrica la cerveza. Y él era ya estable, era una persona. Él dice que le daban sus utilidades al año como casi 50.000 soles, 60.000 soles a veces le daban de utilidades al año. Ahora él me decía, hermano, ¿está mal eso? Yo en ese tiempo en verdad que no sabía qué decirle, ¿no? Porque él no está haciendo nada malo. Él tiene una profesión y de acuerdo a esa profesión está prestando un servicio a una empresa que lamentablemente está envenenando a la gente. Pero él no está haciendo nada malo. Pero esa empresa a la que él le da servicio, sí. Entonces, ¿cómo conjugo eso? A ver, tú eres ingeniero, ¿no? Y a una tabacalera te dice, tengo una chambita para ti, para que me haga acá la máquina que fabrica cigarros, a ver. O sea, Y te van a pagar bien, ¿no? Y tú estás misio.
¿Qué haces ahí? Hay que orar. Hay que orar y que Dios nos dé sabiduría y nos guíe, ¿no? Pero esas son algunas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que debemos depender de Dios siempre, para todo. Por eso dice, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Y en este punto voy a dejar el más importante para la última clase, que va a ser de esta semana a la otra, ¿ya? Porque ya se acaba el año. Y ahí quiero ya encerrar todo con los conceptos que tienen que ver de cómo podemos vencer la tentación, cómo vencer a las cosas que a veces el diablo se aprovecha de nosotros. Y ese es un punto importante. Esto para que se lleven ustedes para otra semana. Ahora, ¿esto se ha enseñado en la iglesia? No se ha enseñado. Y la gente sigue creyendo que es buena y que algunas veces hace cosas malas. Cuando la Biblia dice que somos más malos de lo que nosotros creemos, ¿no? Ahora, ¿cómo el diablo sabe esto? ¿Qué hace el diablo entonces? ¿Cuál es el arma del diablo? La tentación. Entonces, la depravación total, cuando yo hablo de depravación total, estoy diciendo, o sea, la Biblia dice que el hombre está inclinado siempre al mal, pero el mal no en forma genérica, sino el mal específico. Y es ahí donde va la tentación. Mira, 1 Corintios capítulo 10, vamos a 1 Corintios capítulo 10. Este es un pasaje que nos ayuda a entender eso del mal genérico y el mal específico. El 1 Corintios capítulo 10, estoy viendo en Romanos. Ya. Aquí está. Mire el versículo 10-12. Pero antes de eso, para estar bien dentro del contexto, él está relatando una serie de pecados. Primero está poniendo la lista de pecados y después te va a decir esto. Mire, desde el versículo 6, vamos a leer el 6. Dice 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primero está hablando de la codicia. Segundo, no seáis idólatras tampoco, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Está hablando de idolatría. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Está hablando de la fornicación. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y predecieron por las serpientes. O sea, no debemos jugar con Dios ni estar tentando a Dios. 10. Ni murmuremos como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Está hablando aquí de la murmuración, o sea, la crítica que pueden traer como consecuencias divisiones, peleas. 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense que, mira, entonces no creas tú que porque no practicas ahora estos pecados, que porque tú no estás haciendo esto ahora, ya nunca lo vas a hacer.
Aunque tú no puedes caer en esto. No. Sino te está advirtiendo que si tú no estás firme y te confías, vas a caer. Pero dice, oye, pero como tú dijiste, no, pero oye, pero yo soy débil, pero en un momento puedo caer. Y entonces aquí viene la solución. 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también conjuntamente con la tentación que, ¿para qué? Para que caigas, para que digas, bueno, ya hermano, ¿qué voy a hacer? No. Aquí viene lo interesante. Como el diablo sabe esto, que tú eres un depravado total, pero, como le dije, la depravación específica del hombre está en su debilidad. Acá es chica, ¿no? ¿Está bien? Ya. Es su debilidad. ¿Cómo lo llama ahí debilidad la Biblia? En ese pasaje, ¿cómo lo llama? Cuando uno es tentado, ¿qué dice? No. Mire, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no se dejará ser tentado más de lo que puede resistir. Esta debilidad, la Biblia lo llama concupiscencia. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entonces, esto me está señalando una debilidad que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Decirle, Señor, tú me conoces. Yo me autoengaño. Yo me creo bueno. Yo soy tranquilo. No, lo que hay que hacer es decirle al Señor, Señor, revélame cuál es mi debilidad, cuál es mi talón de Aquiles. Porque es ahí específicamente donde el diablo va a darte. Por ejemplo, me voy a poner mi caso. Si el diablo viene y me trae droga, no es mi debilidad, pues. No es mi debilidad la droga. Entonces el diablo no me va a traer droga a mí, pues. Me trae licor. No, pues porque no es mi debilidad. Pero si me trae billete, o sea que ahí sí me pongo, pero en algunos puede ser las mujeres, ¿no? El sexo, por ejemplo. Claro, en otros puede ser la codicia, el otro puede ser en las chicas la chismosería, la crítica, ¿no? O sea, el diablo conoce cuál es nuestra debilidad porque hemos estado en su reino antes. Entonces lo que él va a hacer va a ir específicamente contra eso, que es tu debilidad, y ahí va a comenzar a dar chocolate, y tú no te vas a poder resistir al chocolate. Porque el diablo no te obliga. El diablo no puede obligar a nadie. Ese que dice, ay hermano, el diablo, no.
El diablo lo único que hace, tu deber es chocolate, entonces te pone chocolate. Y entonces tú ahí, como tú tienes esa depravación total y tú debilitas el chocolate, entonces, ¿cómo no como? ¿Cómo no como? Y estás ahí y te olvidas de Dios y estás luchando contigo mismo. Y tú luchas contigo mismo y al final, ¿sabes qué va a hacer? Bueno, después me arrepiento, ya, chocolate. Ya, después hago mi ayuno, después hago vigilia. Eso es lo que hacemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cuál es nuestra debilidad. Y sobre esa debilidad trabajarla. Sobre esa debilidad pedirle ayuda a Dios. Sobre esa debilidad pedirle que Dios allí ponga un vallado ahí. Y tampoco puedo yo ser tan tonto de ir a ese sitio donde está, sería como meterme a la boca del lobo, ¿no? Y ese es el problema. Había un caso, esto lo cuenta, lo leí en una revista antes que se llamaba Apuntes Pastorales, ¿no? Había un muchacho que toda su vida había luchado contra el alcohol. Él había sido alcohólico. Y ya había pasado 10 años que no probaba ni una gota de alcohol. Y él ya se sentía, pues, ¿no? 10 años que yo, caramba, ya. Entonces, y él dice, para probarme acá, voy a pasar en una calle donde habían 10 bares. Y está, había 10 cantinas ahí. Y entonces él dice, voy a probar cómo estoy, ¿no? Y se va caminando. Pasa una, pasa dos, pasa 3, 7, ya está, 8, 9, dice, ya está, ya. He logrado, ¿no? Así que ahora para celebrar, se mete a las 10 y vamos a tomar ¿Ah? Eso es lo que pasa. Y el diablo va a aprovecharse de eso, pues, ¿no? Va a aprovecharse de eso porque el diablo sabe cuál es tu debilidad. Y entonces ahí él va a entrar la tentación, ahí te va a seguir, ahí va a seguir y va a seguir. Y si tú no te agarras fuerte de Dios y oras contra eso y ayunas contra eso, si no puedes, el diablo tarde o temprano te vas a... Una pregunta. ¿Hay cura? ¿O siempre debo estar alejado de esa tentación? No, mira, el caso de David es el ejemplo, ¿no? David, mientras estuvo en buena comunión con Dios, él logró vencer muchas tentaciones. Él logró. Y vivía él bien con Dios. ¿Cuándo es que él cayó? Cuando él se confió. Y él dijo, ya mis guerreros pelean por mí, ¿ya? ¿Para qué yo voy a la guerra ya? ¿Para qué voy a forzarme? Tengo mi gente, tengo acá gente que me tributa, mi imperio es grande, yo construyo todo esto. Así que hay que, ahora sí, vive la vida y no deja que la vida te viva, ¿no? Y el hombre ya pues, con todo y en eso se paseaba por ahí y vio a esta mujer ahí. ¿Él pensó en Dios en ese momento? No. ¿Él conocía que no se debe meterse con una mujer que es casada? Sabía. ¿Y por qué entonces lo hizo? Porque el diablo, a través de esa mujer, le puso la tentación. Y en ese momento él estaba tan confiado en sí mismo, tan victorioso, tan espiritual, que no se dio cuenta que el diablo le estaba poniendo la carnada. Y cayó. Ahí está el problema, hermano. No nos creamos súper espirituales. No nos creamos súper... No, la Biblia dice, al que se humilla, Dios lo exalta.
El problema de muchos que han caído, hermano, es por la soberbia espiritual que han tenido. Se creen tanto, ¿no? Y el diablo sabe por dónde va a atacarnos. Con esto termino. Billy Graham, uno de los grandes predicadores, unos grandes personajes de la historia, él muere este año, murió a los 98 años. Él es el único hombre que logró reunir más de 100.000 pastores evangelistas en la ciudad de Ámsterdam. Más de 100.000 pastores fueron a el Congreso Mundial que hizo. Aquí de Lima fueron dos. Uno de ellos fue el pastor Reategui. Samuel Reategui fue uno de los que fue a ese evento, ¿no? Ahora, lograr eso, llevar esa cantidad de gente a ese congreso, contratar las líneas aéreas, los hoteles, y todo eso, ¿cuánta plata costó? Sin embargo, él lo hizo. Ahora, ¿se imaginan ustedes ahí 100.000 personas y que él salga como el organizador, el héroe, el estratega ahí? ¿Cómo ese hombre fue aplaudido, fue recibido y salió? ¿Ah? ¿Cómo se sentiría él ahí? ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Salió al frente, saludó, y yo estoy seguro que él sintió la carne, ¿no? Sintió eso, ¿no? Y él se arrodilló al suelo, se humilló y dijo: Señor, no permitas que a estas alturas de mi vida yo caiga en orgullo. Esas fueron sus palabras. Porque yo estoy seguro que él sintió que la carne en ese momento, el diablo lo estaba elevando, ¿no? Su logro, lo que había logrado, más de 100.000 evangelistas ahí. ¿Cómo se sentirá su carne, ¿no? Que todo el mundo te aplaude, te tomen fotos, que los periódicos y todo salga ahí. Y él se daría cuenta de esto y se arrodilló y dijo: Señor, no permitas, ahí está, dependió de Dios, no permitas que a estas alturas de mi vida yo caiga en orgullo. ¿Qué hacen estos sinvergüenzas cuando predican? Dice: yo resucité muerto, yo sané, hice caminar a los cojos, yo hice ver esto, yo sané que tenía cáncer, yo sané esto, yo hice, para que la gente le aplaude y la gente lo ensalce y ellos se sientan la cuarta persona de la Trinidad. Qué humildes son, qué humildes son. Ese está preso del diablo, porque el diablo sabe por dónde le va a dar, sabe por dónde le va a atacar. Naturaleza, pero en lo específico tengo que darme cuenta cuál es mi debilidad. Y aquí es donde yo tengo que trabajar con Dios. Aquí es donde yo tengo que decir al Espíritu Santo: protégeme, ayúdame. Y aquí es donde el apóstol Pablo dijo: pónganse toda la armadura de Dios. Ahí es donde tengo que poner toda la armadura de Dios. Para resistir, dice el día malo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? Entonces, si digamos en la actitud alguien que quiere corregir, dice siempre con el evangelio, ¿no? ¿Cómo? O sea, si yo actúo mal, ¿no? Y alguien quiere corregir su hermano, siempre tiene que ser con el evangelio. Claro, específicamente sí, pero también tienes que relacionar, porque a veces las cosas malas que hacemos son evidentes y alguien viene y dice: hermano, ¿por qué haces eso, no? Y a veces no sabe el texto. Pero si tú lo relacionas y sabes que eso es malo, pues
Ahora, siempre hay que tener una actitud de cabeza baja, siempre. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos autoengañamos, o a veces no nos gusta. Yo mismo me doy cuenta, hermano, a veces a mí mis hermanos, o sea, que me da cólera. Pero a veces pienso y digo, pero si tienen razón, ¿no? Pero aceptarlo nos cuesta, ¿sí o no? Los que son casados o casadas, cuando su esposo o su esposa dice algo, nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos depravados y somos desobedientes. Si no obedecemos a Dios, pues menos vamos a obedecer a la esposa o a él, ¿no? Solo cuando nos ponen presión nomás, ¿no? O en el trabajo cuando nos mandan un memorando. Ahí sí, ¿no? Ahora, nosotros entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Evaluar. ¿Es cierto esto? Puede ser que sí. Entonces tengo que tener una actitud de cambio, ¿no? No aceptamos, ya, no, vamos a suponer no acepto, ya, pero para mí sí tengo que aceptarlo. Quizá para el otro no, pero para mí sí, entonces ya la próxima lo cambio. Porque en el fondo, la Biblia dice estar en paz, en cuanto depende de nosotros, estar en paz con todos. Entonces yo tengo que ver si esa crítica, si esa llamada de atención está dentro de lo correcto, tengo que aceptarlo. No sea a veces con la Biblia, porque no todos a veces... Así hacemos cariño. Datos bonitos, exigentes. Sí, porque es que eso también es de acuerdo al carácter, ¿no? De acuerdo al carácter. Hay gente que sí te puede hablar pero hay gente que te lo va a mandar de frente nomás, que llamamos que son toscos, ¿no? O sea, hay que considerar también. Pero si tiene razón, ¿qué vamos a hacer? Así sea tosco, pues. Yo tenía un jefe, era un gerente este pata. Cuando hablaba así un error, como te carajeaba él, no tenía ningún reparo, así seas tú lo que te decía. O sea, yo en 2 oportunidades lo paré, pero no. Porque no es que yo me justifico, sino que yo no tenía en sí la culpa, sino otro. Pero como yo estaba al frente, a mí me estaban echando toda la culpa. Pero entonces yo tuve que aclarar y dije, sí, yo soy culpable de esto, pero esto de acá, no, porque la responsabilidad era del otro, ¿no? Pero cuando hablaba así. Ahora, claro, yo también tenía culpa, ¿por qué? Por confiado. Pues yo no debería haber confiado en el otro. Yo debería haber verificado si eso era así y no aceptar nomás. Entonces, en esa parte yo tenía que reconocer mi culpa. Ya cuenta, ya la próxima, ya la próxima, yo mismo me cercioraba que sea así para yo decir, sí, está bien. Porque al final siempre las cabezas son las responsables. Y ahí va bajando, ¿no? ¿Quién es el último responsable? Y a ese hay que darle duro. También el que se van ahí es contra de arriba, pues. Entonces, en esa parte hay gente que son así, ¿no? Que te grita, te carajea, te dice tonterías y medio, pero si tú ves que tienes razón, cómetela nomás y trata de no hacerlo y ya sabes cómo es esa persona también. Ya sabes cómo es esa persona. Todo lo bueno que se hace para ayudar a una anciana, pararse, que una anciana se sienta, todo es, el Señor siempre está presente, así lo sea cristiano. No. Eso es lo que la próxima semana le voy a hablar. Es lo que la próxima semana no falta, eso es lo que le voy a hablar. ¿Por qué? Si yo hago algo bueno para yo llevarme la gloria, esa es maldad. Porque nosotros no vivimos para hacernos la gloria nosotros. La otra semana lo haré eso. O sea, mira, una vez Jesucristo dijo, ¿por qué en los últimos tiempos van a venir a nosotros y diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos sanado, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre hemos hecho todo esto? Y Él le va a decir, hacedores de maldad, apártense de mí. Ahora, ¿echar demonios es malo? ¿Sanar enfermos es malo?
hacer cosas buenas a la gente es malo. ¿Y por qué entonces le dice hacedores de maldad? Porque están diciendo que nos están publicando, están diciendo que estoy haciendo esto, que están valorando. Los historias de ellos. Se llama la verdad. ¿Dónde está el mal ahí? A ver, ¿dónde está el mal? Si ellos dicen, en tu nombre hemos hecho, y todavía en tu nombre, ni siquiera de otros, ¿no? En tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos sanado enfermos, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre, todo lo hemos hecho en tu nombre, y Jesucristo le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, ¿eso que han hecho está mal? ¿Dónde está ahí el mal? La intención con La intención. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué ayudaste a esa viejita a pasar? ¿Por qué diste una moneda a un mendigo, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Si es para que digan, qué bueno es, no, mire este señor, El que no conoce del evangelio, el que no sabe nada y todo eso. es malo, es un depravado. Está haciendo eso para, ahora, mira, ya viene Navidad, ¿ya? Y entonces van a venir empresas, van a hacer chocolatada para los niños, van a hacer regalos y toda esta cosa. ¿Pero por qué lo van a hacer? Yo tengo pena por los niños pobres. Tantos niños abandonados. Voy a llevarle un regalito esto. ¿Quién se va a llevar la gloria ahí? Si no creen. Ellos. Esa es maldad. Claro, aún así no sé para hacer. Por eso es que yo te digo que somos malos. Que somos malos. Porque todo lo hacemos para nuestra gloria. Y no para la gloria de Dios. La Biblia que dice, si coméis o bebéis, o al ser cualquier otra cosa, ¿para qué vamos a hacerlo? Si coméis o bebéis, o hacer cualquier otra cosa, dice hacerlo para... Pero si yo me llevo la gloria, ya eso es maldad. Por eso le dice a Jesucristo, apártense de mí a hacer maldad, porque ustedes han hecho eso para llevarse ustedes los jamones. Por eso todo eso que salen ahí, hermano, se le hace un currículo ahí, predicador internacional, pastor, apóstol, profeta, ¿qué? O sea, que le hacen una presentación como si fuera una estrella. Y sale el hombre ahí y toda la gente. Y el hombre se para y los mira a todos, a ver. Tómeme foto ahí. Tíreme pica pica. Ese es un hacedor de maldad. Y ahí comienza él a hablar de su currículo, que él cuando estuvo allá, que sanó un enfermo, que una vez le trajeron un muerto, resucitó, que entraron un cojo ahí, lo sacó con las muletas, que todo eso es para que él, ¿no? Lo vea la gente como que ese hombre tiene un contacto con Dios, que Dios lo escucha a él, que Dios hace maravillas con él. Entonces todo el mundo comienza a idolatrarlo a él. Y Dios es el que lo utiliza a él. Ese es un hacedor de maldad. Es un depravado haciendo cosas buenas. Eso lo voy a hablar la otra semana con mayor... Vamos a ponerle pie. Vamos a orar. Nuestro Padre y Dios, gracias en el nombre de Jesucristo. Al compartir tu palabra y al exponerla, Señor, nos hemos dado cuenta de nuestra condición, nos hemos dado cuenta de nuestra realidad, Padre, que somos malos por naturaleza, pero que por tu gracia, tu amor y tu misericordia, tú, Señor, nos rescataste y nos diste vida nueva, nos has santificado, Señor, y ahora nos estás ayudando a vivir en esa santidad experimental en la cual nosotros, Señor, estamos creciendo y madurando. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos hagas ver, Señor, nuestra debilidad, que tú puedas operar en nosotros el cambio que necesitamos
para después no estar lamentándose, Señor, de nuestros pecados o de nuestra debilidad. Gracias te doy, Padre, por esta noche en que has hablado en nuestros corazones. Ahora bendice a mis hermanos, llévalos con bien a sus hogares y que ellos sigan adelante, esforzándose y luchando, Señor, bajo tu gracia, tu amor y tu misericordia. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.